alabando. Pero terminando también de preparar esta. Yo creo que va a ser una serie de mensajes, hermanos, así que los aprovechamos de entrada de este miércoles. Quiero hablar acerca de mayordomía, acerca de administración, eso significa, ¿no? Mayordomía, economía del reino, hablarles acerca de la economía según la palabra de Dios o a la luz de la Biblia. Así que creo que hay mucho para aprender y la verdad es que a medida que uno va leyendo y uno va estudiando y preparándose, me doy cuenta que hay cada vez más que el Señor habla acerca de el tema de administración y que hay muchísimo por aprender todavía para nosotros. Amén. Amén, hermanos. El Señor nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que tenés al lado, Dios nos quiere bendecir. Y Dios nos quiere dar más de lo que tenemos. Amén. El Señor, que es el dueño del oro y de la plata, Él quiere darnos. El corazón de Dios es dador, Él es generoso por naturaleza, y así que quizás si no estamos recibiendo, si no estamos teniendo, si no estamos quizás saciados o completos en esa área de nuestra vida, a lo mejor es porque hay algo en lo que estamos errando, ¿no? A lo mejor es porque hay algo en lo que no estamos aplicando de la palabra de Dios, y de esa manera quizás estamos frenando ese favor, esa bendición de Dios y esos recursos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, tanto para nuestras familias como para proyectos personales, familiares, empresas, negocios, trabajo y por supuesto también en la iglesia y todos los planes que el Señor tiene con nosotros como iglesia del Señor. Amén. Así que oramos y si quieren ponerle un título en mayordomía, parte 1, vamos a empezar por algunos principios. Hace algún tiempo estuve compartiendo, pero bueno, hoy vamos a tomar otros versículos que creo que nos van a servir mucho. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te entregamos este tiempo, esta hora que vamos a estar al frente de tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos ministres, Espíritu Santo de Dios, y que más que letra, más que teoría, tú puedas impartirnos tu Espíritu, Señor, que es el que nos guía a toda verdad, es el que nos dirige y el que puede hacer, Señor, si nosotros lo dejamos y le damos la rienda, el timón de nuestra vida, puede hacer que todos estos principios sean una realidad en nosotros, Señor. Así queremos que la palabra se desarrolle, como veíamos el domingo, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Y miren, hay una parábola aquí que es muy curiosa. Parece que el Señor acá, parece que a Jesús aquí se le hubiese salido la chaveta, se le hubiese ido la pinza, porque parece contradictorio esta parábola, pero no es así, de ninguna manera. Quiero que hoy veamos un poquito acerca de este ejemplo que el Señor pone, ¿no? Eso eran las parábolas, ejemplos de la vida cotidiana, cosas que pasaban todos los días, y el Señor de este paralelismo, él hacía un paralelo de cosas naturales para extraer principios sumamente espirituales, ¿no? Y principios que son fundamentales para la vida del reino de los cielos. Amén, hermanos. Por eso también estamos hablando en esta noche de economía del reino.
Estamos hablando acerca del reino de los cielos y sus principios que están establecidos en la palabra. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar, si nos da el tiempo, hermanos, de el mayordomo infiel, que es esta parábola que vamos a ver ahora, y después, si nos da el tiempo, también vamos a compartir acerca del poder que hay en una semilla. Así que esos serían los dos temas para hoy, si nos da el tiempo, si no, lo llevaremos al miércoles que viene. El mayordomo infiel y el poder de una semilla. Así que díganme amén si están ahí en Lucas capítulo 16. Ahí es donde vamos a leer. Lucas capítulo 16, versículo 1 en adelante. Lucas 16, cuando lleguen díganme amén. Los que tienen Biblia, el que no tenga Biblia, acérquese a algún cristiano y compartan la Biblia. No, somos todos cristianos, ¿no? Que no traigas Biblia, si no lo tenemos ahí en el proyector. Muy bien, dice así. Dijo también a sus discípulos, de Jesús hablando, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o sea, como uno que estaba malgastando, ¿no? Disipador, estaba malgastando, estaba administrando mal los bienes de este hombre rico. Su mayordomo o el encargado de su casa, de su finca y de todos sus empleados también estaba haciendo una mala gestión de los bienes y de las riquezas de este hombre que era el dueño. Amén. Dice el versículo 2, entonces le llamó, porque era el jefe, era el dueño, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Mayordomo, hermanos, sería lo mismo que administrador, ¿no? El amo de llaves, el encargado de una casa. Amén. No sé, el gerente de una empresa, podríamos decir. Amén. Entonces, el dueño de la empresa, el dueño de la casa, lo llama y le pide cuentas acerca de las gestiones que estaba haciendo, acerca del trabajo que estaba haciendo y de las negociaciones que él estaba haciendo con los bienes de este dueño, de este jefe, de este amo. Y algunas cosas que yo rescato de esta palabra es que, bueno, primero es que siempre un mayordomo tiene que rendir cuentas. Amén. Diga conmigo, siempre tendremos que rendir cuentas. Nosotros somos mayordomos. Amén. El Salmo 24 es un salmo, es uno de los versículos que nosotros podemos tomar, Salmo 24:1, como uno de los principios fundamentales de la economía del reino. Salmo 24:1 nos dice que del Señor es la tierra, el mundo y los que en él habitan. O sea, todo lo que hay en la tierra, todos los seres que existen en la tierra y toda la creación, la naturaleza, todo le pertenece a Dios. Amén. Él es el Señor de señores. Él es el amo, Él es el Kyrios, Él es la máxima autoridad. Ahora, Él nos ha dejado a nosotros como administradores. La iglesia del Señor somos mayordomos, somos esos siervos de Dios que tenemos la responsabilidad y también la capacidad, diga conmigo, yo tengo la capacidad de administrar todo lo que es de Dios, todo lo que le pertenece al Señor. Amén. Y un día, de acuerdo a lo que Dios nos haya dado o de acuerdo a lo que Dios nos haya permitido administrar, todos nosotros tendremos que dar cuenta. ¿Cuándo será ese día? Algunos dicen que será cuando nos presentemos delante del trono de Dios, en aquel juicio del gran trono blanco, en el día final. Yo creo que ese, hermanos, será un momento de rendir cuentas, por supuesto, pero me parece que cualquier buen dueño o cualquier buen amo no deja solo para el final
la rendición de cuentas, sino que casi cotidianamente o casi semanalmente, o en algunos casos mensualmente o trimestralmente, normalmente los jefes, los dueños de una empresa hacen o necesitan realizar una auditoría para saber cómo van las cuentas y cómo se está trabajando en su empresa. Amén, hermanos. Yo les conté que en una época de mi vida trabajé en una empresa que se llamaba una compañía Rimidán, que era, gestionaba varias estaciones de servicio Shell de la ciudad de Córdoba, y esa compañía no era una estación sola, sino que era una compañía, eran varias estaciones en toda la ciudad de Córdoba y Rosario también. Entonces era una norma de la empresa que hagamos auditoría una vez por mes. Así que nosotros mismos teníamos que contar todo lo que había, tanto en el mini shop, golosinas, todo lo que había en el mini shop, como en los aceites, como los litros de nafta, de gasoil, todo lo que había en la estación de servicio se realizaba se contabilizaba, amén, y después se calculaban de acuerdo a los tickets que habíamos emitido, y ahí se hacía el balance de cómo estaban las cuentas, amén. Entonces, si nosotros lo aplicamos a Dios, hermanos, no va a ser el pedido de cuentas de Dios, no va a ser solo allá en el juicio final, sino que el Señor cada X tiempo viene y nos va a pedir a nosotros rendición de cuentas. Amén. Ahora, al Señor, hermanos, no hace falta que nosotros se lo digamos, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Amén. Así que Él sabe cómo nosotros estamos administrando todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha provisto en todos los órdenes de nuestra vida. Cuando yo hablo de mayordomía, no estamos hablando solo de economía, estamos hablando de tiempo, de fuerza, estamos hablando de la administración de nuestra familia, etcétera, etcétera. Por supuesto también la economía. También hablamos de los dones que el Señor nos ha dado, de los talentos que Dios nos ha dado. El Señor nos va a pedir cuenta de eso. ¿Cuántos sabían esto? Amén. Si el Señor te ha dado un don para, no sé, don de profecía, un día el Señor te pedirá cuenta. ¿Qué has hecho con el don que te di? ¿Ah? ¿Lo desarrollaste? ¿Lo multiplicaste? ¿Creció en vos? ¿O lo escondiste allí? ¿Lo dejaste ahí guardadito? Amén. Así que tenemos que, en la misma línea de lo que el Señor nos impartía el domingo, tenemos que nosotros ir desarrollamos nuestra fe, crecemos en nuestra fe, pero también en lo práctico, la fe llevada a lo práctico de nuestras vidas. Así que sigamos leyendo acá y vemos un poquito más. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Claro, la pregunta viene ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Por qué? Porque lo iban a... ¿Qué le había dicho el dueño? Como sabía que estaba mal gestionando, mal administrando sus bienes, dice, ya no serás más mayordomo, ya no serás más administrador. Amén. Miren, hermanos, saben que Dios así como da, así también quita, y el Señor no tiene problema. Amén. Y no es porque no sea bueno, no es porque no sea misericordioso, sino porque Dios es justo. Y de hecho la palabra dice que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al que más tiene, le será dado lo que le quitó quizás al que menos tiene, por negligente o por descuidado en la administración de lo que Dios le ha dado. Amén. A veces hay jefes o en empresas o en negocios, cuando hay un empleado que es muy eficaz, normalmente el jefe al que más trabajo le da y al que más responsabilidad le da es a ese empleado que es eficaz. Porque al que no es eficaz y al que le esquiva el trabajo, al que es desordenado, trata de no darle nada, porque en lugar de generarle beneficios, le genera problemas y dificultades. Y ahí se aplica esa palabra. Aún lo que tiene, alguien que es negligente, aún lo que tiene le será quitado.
y al que es diligente y al que es un buen administrador, aunque tenga mucho, le será dado más todavía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren más del Señor? En todos los órdenes de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces este mayordomo infiel dice, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, o sea, porque me sacan del trabajo, pierdo el trabajo, me quedo desocupado. Y mire, acá el hombre es muy sincero acá, ¿no? Es más sincero que muchos de nosotros. Mira lo que dice, lo que piensa. Cavar no puedo, se ve que era mayor ya el hombre, y dice ya trabajar en el campo, ponerme a laburar y a sudar con un trabajo pesado no puedo. Mendigar me da vergüenza, ¿no? Lo reconoce. Hay otra versión, bueno, la Nueva Traducción Viviente dice, mendigar, soy tan orgulloso que no me animo a pedir. Y ese es el punto de mendigar no puedo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, ya sé lo que haré, versículo 4, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, ¿de quién eran los deudores? ¿Eran de él? No, eran de su, o sea, sigue gestionando, fíjate, la riqueza ahora va a gestionar las deudas de su amo, pero para su propio beneficio. Por eso es que el título de la parábola es el mayordomo infiel, amén, o injusto, o impío. Dice que a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, le perdona 50 barriles de aceite, ¿no? A uno que tiene la deuda. Claro, fácil perdonar cuando no es tuyo, ¿no? Fácil regalar cuando no es tuyo, ¿no? Pero él lo que estaba buscando era quedar bien, ganarse el favor, porque sabía que tenía los días contados con su jefe, con su amo, entonces busca ganarse el favor de los otros negociantes para que le puedan abrir la puerta cuando se quede desempleado. Amén. 100 barriles de aceite, toma, anota 50. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe, o sea, vamos a dibujar la boleta, la factura, y escribe 80. Y de esta manera se fue ganando el favor de los deudores, de su amo, de su jefe, de esta finca o de esta empresa. Ahora, cuando llega el amo, dice el versículo 8, y alabó el amo, y acá es donde para algunos puede parecer esto tan raro, esta parábola, y parece que fuese una contradicción. Porque dice el Señor que el amo alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Alabó, y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Amén. Y miren, esta es la conclusión a la que Jesús llega, porque es Jesús el que está contando esta parábola. O sea, después de que cuenta todo esto, dice, y el amo alabó a este siervo malo, a este mayordomo malo, terrible, que le estaba robando a él mismo, pero hay algo que vio en este tipo, que era un desgraciado, que era un sinvergüenza, pero aunque era un sinvergüenza, hermanos, no se quedaba quieto. Amén. Fue sagaz, no se quedó con esa situación de desempleo, esa situación terrible que le iba a pasar, le buscó la vuelta al asunto. ¿Cuántos dicen amén? Y de alguna manera, aunque no tenía salida, aunque lo habían descubierto, intentó zafar para su propio beneficio, pero en definitiva no se quedó quieto, intentó de alguna manera
salir del paso. Amén. Entonces aquí el amo lo alaba, o se sorprende de la actitud por haber hecho sagazmente. Ahora, la conclusión que Jesús saca es que los hijos de este siglo, aquí está hablando de la gente que no conoce a Cristo, la gente del mundo, y dice, la gente del mundo es más sagaz que los creyentes. ¿En qué cosa? Ahí lo dice. ¿En qué cosa es más sagaz? ¿En qué? En el trato, ¿con quién? En el trato con su semejante. ¿Por qué? ¿Con quién hizo trato este mayordomo infiel, este sinvergüenza, este ladrón, este que metía la mano en la riqueza, en la ganancia de su jefe? ¿Con quién hizo trato? ¿A quién le restó los 50 barriles de aceite y las medidas de trigo? A otros que eran deudores, pero que por lo visto eran semejantes a él, ¿no? ¿Cómo era él? ¿Cómo era este mayordomo? Infiel. ¿Qué más? Era sagaz, por supuesto, pero era infiel, era injusto, era un ladrón, era un sinvergüenza. Aunque el amo, fíjate, aunque el amo le alaba esta actitud de ser sagaz a la hora de conectarse y a la hora de relacionarse con sus semejantes, o sea, con los que eran tan sinvergüenza como él, porque seguro que a un deudor honesto no se lo dijo. Porque un deudor honesto no hubiese entrado en ese juego. Él los conocía también, a sus clientes. Entonces seguro que habló con alguno que siempre estaba buscando hacer las cosas por izquierda, conseguir alguna ganancia deshonesta. Amén. Entonces con sus semejantes, en el trato con sus semejantes, este fue sagaz. Y acá la conclusión que el Señor llega es que la gente del mundo a veces es más sagaz cuando trata con la gente del mundo que nosotros con nuestros semejantes. ¿Cuáles son nuestros semejantes? Mira al hermano que tenés al lado y decirle, vos sos mi semejante. Míralo de nuevo. Somos hijos de la luz, ¿no? Amén. Somos hijos de la luz. Nosotros, hermanos, a veces en vez de negociar, en vez de tratar, en vez de ayudarnos entre nosotros, amén. A veces lo que pasa entre nosotros es que hay competitividad, a veces lo que pasa es que nos peleamos entre nosotros, preferimos a veces hacer trato con otro de afuera que no es semejante a nosotros, que no es hijo de la luz, amén. Amén, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Ahora yo te digo, los mejores negocios, las mejores sociedades, los mejores proyectos, los mejores planes, Dios va a permitir que nosotros los hagamos con gente que también teme a Dios, con gente que es semejante a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Creyente, gente de fe, amén. Por eso es que, por ejemplo, el matrimonio, que básicamente el matrimonio es una sociedad, legalmente el matrimonio es una sociedad, amén. Nosotros sabemos que espiritualmente es ahí la unión espiritual de las dos personas, pero para la legalidad, digamos, es una sociedad. Por eso es bueno, por eso la palabra dice no hagáis yugo desigual. El yugo, hermano, tiene que ver, la palabra yugo tiene que ver con la palabra sociedad. Cuando dos animales eran puestos bajo el mismo yugo, se hacían socios para alivianar la carga. Amén, amados. Entonces antes la carga que llevaba un solo animal, ahora la llevaban dos por medio del yugo. Por eso el yugo no podía ser desigual, o sea, los animales no podían ser desiguales, porque si no, uno terminaba haciendo más fuerza que el otro. Se terminaban haciendo daño entre ellos, nunca se ponía un burro con un buey. Amén. Entonces, aquí mujeres, nunca te cases con un burro. Amén. No. Nunca te cases con alguien que no sea de tu propia especie, que no sea un semejante tuyo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nunca te cases con alguien que no ha entregado su vida a Cristo.
No te asocies con alguien, no empieces a trabajar, no pases demasiado tiempo. Claro, tenemos que evangelizar, tenemos que ayudar a la gente, pero tu mejor amigo, hermano, tiene que ser alguien que tema a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu mejor compañero no es compatible. A mí me cuesta creer que alguien tenga su mejor amigo que no crea en Dios. Si vos sos un cristiano. Claro, si vos tenés 2 meses en la iglesia o a lo mejor unos meses, claro que sí, porque uno viene con amistades de la vieja vida, por supuesto. Y no quiero decir que no podamos tener amigos, hermanos, no, entiéndanme lo que le estoy diciendo. Pero ya cuando está ligada nuestra alma a una persona y cuando estamos emocionalmente unidos y con proyectos juntos, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? ¿No? Siempre vamos a tener un encontronazo. En algún punto siempre vamos a chocar cuando empecemos a hablar temas de fe, cuando empecemos nosotros a hablar o aplicar principios de la palabra, porque, hermanos, el Evangelio y la palabra de Dios es locura para el que no cree. Amén. Entonces siempre van a surgir conflictos. Amén. Ahora, seamos sagaces nosotros para saber tratar con nuestros semejantes. Amén. Y ganarnos el favor de ellos, haciéndole nosotros favores. Fíjense, acá el amo no está valorando o no está alabando la traición de este mayordomo. Eso no es lo que está resaltando. No resalta el robo, el hurto, no resalta las transfugiadas que este hombre estaba haciendo. No es eso. Lo que él resalta es ese trato con sus semejantes, buscando una salida, buscando zafar. Amén. Amén, hermanos. Aprendamos nosotros. No nos quedemos cuando estemos en una situación difícil, cuando estemos en una situación angustiosa, difícil. No nos quedemos. Seamos también nosotros sagaces como la serpiente, pero mansos como palomas. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Ahora, miren, algunos puntos, nosotros apliquémoslo a nuestros semejantes, a nuestros hermanos. Intentó ayudarles, intentó beneficiarles, intentó quitarles carga, intentó darles, aunque no era suyo, pero esa fue la intención. Nosotros lo hacemos no ilegalmente, no quitándole a otros, sino de lo nuestro propio. Pero damos a los demás, favorecemos a nuestros semejantes y de esa manera nosotros nos abrimos puertas para nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Y algunos dicen, bueno, pastor, eso es negociar. Usted otras veces nos ha predicado que tenemos que dar sin esperar nada a cambio. También es verdad, hermanos. Pero hay una sabiduría que el Señor nos ha dado, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que, como dice el proverbio, la dádiva del hombre le abre el camino. Amén. Cada ofrenda, cada dádiva que nosotros damos, cada cosa que hacemos para favorecer a otros, nos va a abrir un camino, nos va a abrir una puerta. ¿Cuántos dicen amén? Quizás de esa misma persona, quizás por otro lado, Dios se encargará, pero Dios hará volver ese favor a nuestra casa, a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, miren, quiero que vayamos al versículo 10, así avanzamos un poquito más rápido. Versículo 10, porque acá dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén. En otra parte de la escritura es el mismo principio, ¿no? Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho el Señor te pondrá. Amén. Si en lo poco no has sido fiel, no esperes que el Señor te dé más responsabilidad o te dé más para administrar. Amén. Es el mismo principio acá. El que es fiel en lo muy poco, de la misma manera será fiel en lo más. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Amén. Ahora, miren, hay un milagro que ocurre
cuando nosotros somos fieles en lo poquito. Cuando vos sos fiel en lo poco que Dios te ha dado, se produce un milagro. En esa fidelidad tan sencilla de administrar, no sé, un sueldo que vos tenés, un poquito de tu sueldo, de tu trabajo, y sos fiel administrándolo, hay un milagro que se está poniendo en marcha y que va a ocurrir, hermanos, más tarde o más temprano. Si somos allí diligentes, el Señor nos llevará a más. ¿Cuántos dicen amén? Si sos fiel en tu familia, si sos fiel con tu tiempo, con las pocas cosas que quizás administras o con lo que te ha tocado administrar hasta el día de hoy, no cabe duda de que vas a avanzar, de que vas a crecer. Y el Señor se encargará de mover la gente que tenga que mover, abrir las puertas que tenga que abrir, pero en poco tiempo estarás con una responsabilidad mayor. Amén. Y por lo tanto con unos beneficios mayores también. Amén, hermanos. Si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos pondrá. Así que hay un milagro que ocurre cuando somos buenos en las pequeñas responsabilidades. Diga conmigo, pequeñas responsabilidades nos llevarán a grandes responsabilidades. Pequeños detalles de nuestra vida nos van a llevar a transformar nuestra vida y que sea grande lo que Dios pueda hacer con nosotros y a través de nosotros para bendecir a otros. Amén. Amén, hermanos. Hay un milagro que ocurre cuando somos buenos en las pequeñas cosas, en las pequeñas responsabilidades. Miren, yo anotaba acá, hay un milagro que ocurre cuando somos fieles en las cosas injustas, como dice la palabra acá, que el sentido es las cosas terrenales. Eso está en el versículo 11, mirá. Dice así, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Este tiene el mismo sentido y es el mismo milagro que ocurre. Cuando yo soy fiel en lo poquito, voy a ser promovido a lo mucho. Dios se encargará de movilizar para que vaya a más. Ahora, el Señor va un poco más profundo y dice, si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Ahí cuando está hablando de las riquezas injustas, no está hablando de riquezas mal habidas, no está hablando de eso, está hablando de cosas terrenales o de los recursos mundanales que nosotros administramos, a veces la economía misma o cuestiones que tienen que ver con lo natural de nuestra vida. Por ejemplo, con nuestro cuerpo. Si nosotros no sabemos administrar, si no sabemos ser buenos administradores de nuestro cuerpo, en las pequeñas cosas, ¿cómo el Señor nos va, dice acá, cómo vamos a administrar, cómo se nos va a confiar en nuestra mano lo verdadero? Y cuando dice acá lo verdadero, está hablando de lo eterno, está hablando de lo espiritual. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces el Señor está viendo los detalles de nuestra vida y de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestra casa, cuando nadie nos ve, cuando nadie está pendiente de nosotros. Ahí Dios nos está viendo. ¿Cómo administramos? Amén. Entonces, si nosotros no, qué sé yo, cosas tan triviales como, no sé, como tender la cama, como lavarnos los dientes, como, qué sé yo, cuidar nuestro aseo personal. Imagínate, el Señor dice, si esta persona, si no puede ni siquiera administrar su higiene personal, ¿cómo le voy a poner, cómo le voy a dar responsabilidad para las cosas eternas, las cosas espirituales? Amén, hermanos. Si ni siquiera se ducha el tipo, ¿no? O no se peina, o no se corta el pelo, qué sé yo, o no se arregla un poquito en lo básico. No digo que tengamos que ser, como le dicen ahora, los tipos que se arreglan todo el metrosexuales, ¿no? Los que están ahí todo el día ahí delante del espejo, no.
pero sí en lo mínimo. Si no tendés tu cama, si no tendemos nuestra cama, ¿cómo el Señor nos va a poner en las cosas eternas o en las cosas espirituales? Si no cuidamos el aseo de nuestra casa, por ejemplo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Se entiende lo que digo? En las cosas sencillas, en las cosas cotidianas, ahí es donde nosotros tenemos que ser fieles. Amén. Si no podemos pagar nuestros impuestos, las cosas básicas de nuestra vida, y yo sé que los impuestos son caros, y yo sé cómo está el costo de vida, hermano, por supuesto, y eso puede haber alguna excepción, un mes que no puedas, o 2 meses que no puedas, te atrases en algo, nadie te va a decir nada porque sabemos cómo está la situación. Ahora, cuando es una norma de vida, el no pagar, eso no está bien, hermanos, y eso es ser un mal administrador. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Porque Dios nos ha dado la capacidad para hacerlo. Y cuando uno quiere, puede. Amén. Entonces somos de testimonio a los demás. Y después podemos predicar. Y si somos fieles en nuestra casa, en lo poco, el Señor nos va a llevar a lo mucho. Amén. Y acá el Señor dice, ¿cómo puedo si alguien no es fiel en las cosas naturales y sencillas de la vida? ¿Cómo voy a darle cosas espirituales, responsabilidades espirituales? ¿Cómo voy a poner gente a su cargo? ¿Cómo voy a darle, no sé, algún ministerio, etcétera, etcétera? ¿Cómo voy a darle un proyecto mío de Dios donde me esté representando a mí como Dios? ¿Cómo se lo voy a otorgar o lo voy a poner en manos de esta persona si no puede él mismo? Amén, hermanos. ¿Cuánto dice amén? Algunos dirán, ay, yo vine aquí para ser motivado, para ser bendecido y me están dando con un caño. Pero toca que tener al lado de decir, nos hace falta esto. A mí el primero, hermano, a mí el primero. Amén. Tenemos que ser buenos administradores. Si queremos que Dios nos lleve a más, si queremos que Dios nos dé más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Miren, por ejemplo, por poner un ejemplo, Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo de Tarso. A mí siempre me llamó la atención por qué Dios escogió a ese hombre que era un asesino, que era el perseguidor número 1 de la iglesia en ese tiempo. Y Dios lo escoge a él para ser un apóstol suyo, que transforma la vida y hace así, taca. ¿Qué vio Dios en ese hombre? ¿Qué fue lo que vio para ustedes? ¿Qué fue lo que vio en Saulo? Que él puede escribir, ¿no? Lo que él era antes de Cristo, hebreo de hebreos, era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, ¿no? ¿Qué vio Dios en el hombre? Perseverancia, ¿qué más? Era muy sagaz, por supuesto. ¿Qué más? El celo tenía en su religiosidad y en su error en el que estaba, pero era apasionado el hombre en lo que hacía, estaba totalmente equivocado, errado, 100%, porque estaba persiguiendo a la iglesia. Por eso es que el Señor, cuando lo tira del caballo, cuando ve esa luz, la voz que él oye, dice que dura cosa te es dar patadas, eso es dar cosas, ¿no? Dar patadas contra un clavo. Está tan empecinado que Dios le dice, está dándole patada a un clavo, te está haciendo daño vos mismo. Pero ahí seguía el hombre, empecinado y diligente en todo lo que hacía. Después nosotros vemos que se convierte Cristo y esa misma responsabilidad es mía ahora para el reino de Dios. Amén. El Señor le cambió el corazón, pero él en su disciplina, en su actitud y en su mayordomía, de acuerdo al entendimiento que tenía antes de Cristo, ahora después de Cristo en su vida, hermanos, tenemos aquí la mitad del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo, que el Señor hasta el nombre le cambió. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros somos fieles en las cosas naturales, el Señor nos va a encomendar cosas espirituales. Amén. Nunca creas que el Señor te va a dar un ministerio de, no sé, por ejemplo, mantener tu casa. Si tu casa se está cayendo a pedazos, yo no digo, hermano, no estoy hablando de cosas extravagantes. Ustedes me entienden, ¿verdad, hermanos? Que hay cuestiones que pasan por una situación difícil y hay otras que nos pasan por dejadez, ¿sí o no? Y yo soy el primero, hermano,
que entiendo que en mi casa hay muchas cosas que pasan porque no me ocupo de ellas. Hay otras que son accidentes, por supuesto, pero las que pasan por negligencia mía me hago cargo y tengo que pedirle perdón al Señor. Amén. Ahora, si nosotros somos fieles en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con las cosas que el Señor nos ha dado para administrar nuestra economía, nuestro sueldo, si somos fieles, hermanos, el Señor nos dará mucho más. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si vos sos un buen educador de tus hijos, gloria a Dios. El Señor no es que te vaya a dar más hijos. Algunos dirán, no, eso yo no quiero más, ¿no? Pero tal vez el Señor te dé hijos espirituales. El Señor te dé una paternidad en otro sentido, ya no que lo tengas viviendo en tu casa, pero sí que puedas disipularlo. Hay gente que el Señor va a poner a tu lado para que la eduques, porque vienen mal educados. Quizás algunos vienen a la iglesia medio mal educados, ¿no? Y hay que educarlo en todo sentido. Amén, amados. Esa capacidad el Señor nos quiere dar a nosotros y llevarnos cada vez a más. Amén. Miren, Pablo fue ahí un referente en este sentido, pero el apóstol Pedro, en la sencillez de su oficio, también Jesús lo escoge por algo. Primero, que cuando Jesús lo escoge estaba trabajando, estaba pescando, estaba con su compañía, que eran sus hermanos y algunos de sus empleados, pero estaba trabajando, estaban pescando, y cuando el Señor pasa le dice a Pedro, sígueme. O sea que Saulo, como perseguidor de la iglesia, como un fariseo, Saulo era de un estatus alto en la sociedad, Dios lo llamó. Ahora Pedro, que era un pescador, que era a día de hoy podríamos decir un albañil, o era, no sé, era un currante, no era un currante, ¿cómo se dice? Un trabajador, un laburador, ¿no? Currante se dice en España, ¿no? Pero uno que estaba en la calle, ese era Pedro. Pero en ese trabajo, en ese oficio de él, el Señor lo llama, porque algo vio también en Pedro. Amén. Y aunque era un hombre tosco, aunque era un hombre almático, Pedro, pero cuando se ponía a pescar, hermanos, pescaba y lo intentaba toda la noche, como aquella vez que le dijo al Señor, toda la noche lo hemos intentado, Señor, y no hemos pescado nada. Y el Señor los manda de nuevo, otra vez, boga mar adentro, y no le dice, no, estamos cansadísimos. No, dice, ahora en tu palabra vamos a ir de nuevo. Amén. Y ahí fueron y experimentaron el milagro del Señor. Amén. Así que hay un milagro que se está produciendo sin que nosotros nos demos cuenta cuando nosotros somos fieles en las cosas pequeñas primero y después también en las cosas naturales, que parece que no tienen nada que ver con lo espiritual, pero que Dios las está viendo, porque está viendo nuestra actitud, está viendo nuestra disciplina, está mirando nuestro carácter. Amén. Y para que Él pueda darnos lo verdadero, darnos todo lo espiritual, todo lo que Él quiere con nosotros, llevándonos a más, y en lo ministerial y en todos los proyectos que Dios tiene, nos va a mirar en esas pequeñas cosas. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo reciben, hermanos? ¿Lo estamos recibiendo? Amén. Y otra cosa más que el Señor dice, mira qué interesante, que es otro milagro que ocurre. Yo dije, en las pequeñas cosas para llevarnos a lo mucho, en las cosas naturales para llevarnos a las espirituales. Y el verso 12 dice, y si en lo ajeno, diga conmigo, en lo ajeno, o sea, lo que no es mío, no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? O sea, si no somos fieles en lo que es de otros, Dios nunca nos dará lo nuestro. Este es un principio, hermanos. Amén. Por eso la gran mayoría de nosotros empezamos en un trabajo como empleados, administrando lo que no es nuestro. Y parece que Dios mira ahí. Dice, a ver cómo se porta este con lo que no es de él. Y depende de cómo nosotros nos comportemos con lo que no es nuestro, es como el Señor nos dará lo propio. Amén.
Si no somos fieles con lo ajeno, primero, el Señor primero nos ve a ver cómo es este con lo de su jefe. Con el pasó a este mayordomo, que tuvo que rendir cuenta, no era de él. ¿Cómo estamos siendo en el trabajo, hermanos? ¿Cómo estamos cumpliendo nuestro horario? Los que son empleados acá, los que somos empleados. ¿Ah? Si tenemos que trabajar 8 horas, 9, 10 horas, ¿cómo las trabajamos? Trabajamos 6, una comemos, charlamos, otra estamos con el teléfono, otra nos vamos al baño y estamos media hora en el baño, ¿no? ¿Eso qué sería? Eso sería ser infiel, eso sería estar robando al jefe, le estás robando, son horas que te estás pagando, hacerse cebo, hacerse el distraído, ¿no? Eso es ser infiel y el Señor te está viendo. Y después venimos y Señor, dame mi empresa, Padre, dame. Señor, habló que voy a ser un empresario. Y Dios dice, a ver cómo te estás comportando con lo ajeno, lo de otro. ¿Estás siendo responsable? Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los chicos que están acá, los más chicos que están por acá, nunca te quedes con el vuelto. Toca al que tenía al lado, decirle, nunca te quedes con el vuelto cuando te van a comprar. Porque no es tuyo. Amén. ¿Sí o no? Si te manda tu papá o tu mamá o si te manda otro, un tío, cualquier mandado, nunca te quedes con el vuelto, no te pertenece. Dios te está mirando cómo sos con lo ajeno. Amén. Si no somos fieles con lo ajeno, nunca tendremos lo nuestro dado por Dios con esa solidez y con esa tranquilidad de que Dios es el que nos ha dado. Amén. Amén, hermanos. Hay gente que cuando no tiene un beneficio propio, cuando no es para beneficio propio, no le presta atención. Y Dios ve ese corazón. Amén. Un buen administrador sabe darle beneficio al jefe. Un buen empleado sabe darle beneficio al jefe. Y seguro que si le da mucho beneficio al jefe, en algún momento ese tendrá su propia empresa, su propio negocio. Amén. Se le abrirán las puertas, la bendición de Dios viene. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué hacemos con lo que no es nuestro? Ese tiene que ser un estilo de vida, hermanos, y esta es la intención de esta palabra. Tiene que hacer un clic en nosotros y no decir, no, lo que es del otro no me importa, no, yo me preocupo por lo mío nomás. Eso es muy egoísta. ¿Qué pasa si salgo de mi casa y veo que la vecina o el vecino se dejó la puerta abierta de su casa? ¿Qué voy a hacer yo? No es mío. ¿Qué voy a decir yo? Que es brome, ¿no? ¿Cómo se va a olvidar la puerta y sigo yo de largo? Es ajeno, pero Dios me está viendo. ¿Qué voy a hacer? Lo llamo por teléfono, le aviso, che, te dejaste la puerta abierta, le intento ayudar de alguna manera. Amén. Si somos fieles con lo ajeno, Dios nos dará lo nuestro. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ni hablar, quitarle las cosas a los demás. Ahí tenemos que ser bien determinados, bien radicales. ¿Amén? Y el Señor tiene mucho para darnos a nosotros. El Señor tiene mucho para proveernos, para abrir puertas y para darnos para que nosotros administremos responsabilidades dentro de la iglesia, dentro de nuestros trabajos. Seguro que vamos a ser promovidos cuando hay un jefe que confía en un empleado o nadie está trabajando para él, contratado, lo que sea. Si hay confianza, seguro que se van a abrir las puertas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que aquí hay un principio y aquí hay un milagro que ocurre. Quiero que leamos y el mejor ejemplo que podemos tener en este aspecto es José. ¿Se acuerdan de la vida de José? José fue un buen administrador de lo ajeno. Amén. Sobre todo en la casa de Potifar. ¿Se acuerdan aquel que era uno de los líderes de los egipcios, de los generales egipcios? Y él llegó como esclavo ahí, empezó a trabajar y Potifar empezó a ver su fidelidad. Esto está en Génesis. A ver si lo recuerdo, porque no lo tengo anotado. Génesis, capítulo de estar en el 20 y tanto. Por lo menos para que lo leamos. José, vendido por sus hermanos. José y la esposa, capítulo 39 de Génesis. Miren, leamos por lo menos los primeros versículos.
capítulo 39, versículo 1 en adelante. Miremos lo que dice. Génesis, dígame, ¿están ahí? Si lo buscan en la Biblia. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, o sea, llega como esclavo, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y está en la casa de su amo, el egipcio. Verso 3. Y si vio su amo, su amo, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo. ¿Qué le hizo? Mayordomo, o sea, lo puso como administrador de toda su casa, de todo uno que entró como el esclavo, el siervo más humilde, más bajo de la casa, empezó a ser fiel, a ser fiel, a ser fiel, y Dios lo prosperaba, todo lo que hacía avanzaba, le generaba ganancia a su jefe, no para él mismo, sino para otro, amén, hacía prosperar lo ajeno. ¿Y qué pasó después? No lo tenemos ahí, aquí, verso 5. Y aconteció, dice, lo hizo, el verso 4, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El 5, y aconteció que cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José encima, era de hermoso semblante. Así que la bendición de Dios, hermano, hermosea el rostro. La bendición de Dios hasta nos hace más lindo. ¿Cuántos dicen amén? Te hace atractivo, la bendición atractiva, la bendición de Dios. Llamas la atención de los demás, el favor de Dios, la bendición de Dios. Cuando uno es fiel al Señor, incluso con lo ajeno, incluso con lo que es de Dios, para que el otro crezca, para que el otro prospere. Dios está viendo ese corazón. Amén. Y hay un milagro que se va produciendo ahí. Y aunque José pasó por prueba, porque acá José vive una injusticia, pero él se mantiene en su integridad y en su forma de vivir y en su forma de honrar a Dios. Y aunque pasó por dificultades, injusticias y pruebas, el final de la historia es que Dios, hermanos, a este que empezó como esclavo, el Señor le dio para que administrara la nación. Amén. Fíjate si lo llevó de lo poquito a lo mucho. Amén. Cuando somos fieles con lo ajeno, hay un milagro que se está produciendo. Si yo soy fiel con lo ajeno, con lo que otro me da para que administre, hay un milagro que se está produciendo y Dios está creando lo mío propio, lo que va a ser mío en el futuro, lo que yo voy a tener para administrar el futuro. ¿Cuánto dicen amén a esto? En tu empleo, en tu empresa, en la casa que te abrieron la puerta, el Señor te va a dar tu propia casa, tu propia empresa, tu propio trabajo. ¿Cuánto dicen amén? Tus propios recursos. Amén. Amén, amados. Si sos fiel en la casa de bendición de otro, el Señor, en un futuro, cuando Él quiera, el Señor quizás esté preparando tu casa de bendición. ¿Sí o no, hermanos? ¿Amén? Ahora, si vos le pones palo en la rueda al otro, si vos no le llevas el apunte porque es otro el responsable, ¿te das cuenta cuál es el corazón que Dios ve? Amén. Lo ajeno lo hacemos como propio y queremos lo mejor y bendecimos y trabajamos quizás para beneficio del otro. Pero el Señor, que todo lo ve, se encarga de hacernos fructificar en su tiempo, en su momento, en su hora. Amén, amados. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. El poder de una semilla, ¿qué hacemos? Lo dejamos para el próximo miércoles, ¿no? ¿Estamos en hora ya o qué? Son las 9:05. ¿O avanzamos un poquito más? ¿Qué dicen ustedes? Lo que ustedes me digan, lo que me diga la mayoría. Hoy estamos en esa, hasta las 11, dice Mónica. Muy bien, miren, vengamos acá, leamos este como último texto en 2 de Corintios, capítulo 9. Estos son versículos que usamos mucho a veces cuando recogemos la ofrenda o en momentos así. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6.
Dice así: por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Aquí está aplicada la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Que también se ve aplicado este principio, o se debe notar en lo que hemos visto anteriormente, la administración. Si nosotros sembramos fidelidad, también vamos a recibir lo mismo. Amén. Si nosotros somos capaces de certificar lo poquito, hermanos, y trabajamos y somos diligentes con lo poco, vamos a recibir también parte de Dios y de otras personas también lo mismo. Amén. A largo plazo o en el final de la historia, ¿no? Porque pues que a veces vamos a encontrar con injusticias, como dije antes, o con pruebas que tenemos que vivir. Pero vamos a ir subiendo, sin duda, en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, acá nos dice la palabra, si nosotros sembramos abundantemente, de la misma manera, generosamente recogeremos. Generosamente nos damos, abundantemente nos damos para otros, de la misma manera nosotros vamos a recibir. ¿Amén, hermanos? Después dice el versículo 7, cada uno de ellos en su corazón no cotiza por necesidad, porque Dios ama al alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundar para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a pobres, su justicia permanece para siempre. El versículo dice, y el que hace semilla, el que siembra, y al que come, verá y multiplicará vuestra centena y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Y mira, acá nos habla este versículo 10 que el Señor, que es el que suministra, el que provee, nos da semilla para que sembremos, pero también nos da pan para que comamos. Amén. Que es parte de la administración también. Entonces, parte de nuestra mayordomía tiene que ver con la siembra. Diga conmigo, la siembra es mayordomía, pero también el comer pan también es mayordomía. Amén. También lo que el Señor nos provee para nuestras necesidades. Entonces, si nosotros lo aplicamos al tiempo, por ejemplo, hay un tiempo que tengo que dedicar al trabajo, hay un tiempo que yo tengo que dedicar para hacer prosperar a otro, a mi jefe, o a mi compañía, o a mi empresa, para servir. Y si nos toca servir en la iglesia, quizás en un grupo que otra persona esté liderando, quizás que otro sea el reconocido, y yo no, pero lo hago para Dios, pero estoy bendiciendo también a mi hermano. Eso es siembra, por supuesto. Pero también Dios, que es el que suministra, el que da y el que reparte, también nos dará lo nuestro, lo que nosotros necesitamos. Dios no es injusto, el Señor nunca nos dejará faltar nada de lo que nosotros necesitamos. Amén, hermanos. Ni en lo material, ni en lo emocional, nuestras almas, ni tampoco en lo espiritual. Todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente. Amén. Así que nunca dejes de sembrar. Nunca dejemos de sembrar. El Señor siempre nos va a dar semillas para que sembremos. Yo siempre enseñamos a nosotros y decimos, no tomas la semilla porque Dios te da pan. El Señor nos dará pan, pero hay momentos en que nosotros cerramos la mano, no sembramos ni tiempo, ni esfuerzo, ni economía, no sembramos. Si no hay siembra, nunca habrá cosecha. Amén. Amén. Yo siempre enseño, hermanos, que el secreto de la prosperidad es nunca dejar de sembrar. Amén. Decirle al que tenés al lado, nunca dejes de sembrar. En todo sentido, si vos sembras tiempo en tus hijos, más tarde o más temprano, eso que te dije que pareció una pérdida de tiempo, un rato de jugar con ellos, eso va a volver, hermano, eso va a traer un fruto. Amén. En la confianza, en el cariño, en algún momento ese niño te lo va a notar, está sembrando vida, tiempo. Amén. Si vos ayudas a otros, si vos trabajas en lo que hace para el Señor, cuando venimos acá, las acciones que hacemos acá, sirviendo en el comedor, a los adolescentes, en lo que hagamos para el Señor, en la limpieza, en pintar casa, en una sala de bendiciones, lo que sea. Ahora en el viaje de Santiago, que tenemos mucho trabajo acá. Miren, hoy los hermanos estaban aquí mandando fotos del horno que están haciendo. Atrás de la iglesia están haciendo un fogón, un especiador, y están haciendo 2 hornos ahí grandes, todo enfocado en Misión 70. Después va a quedar, por supuesto. Pero ahí estaban los hermanos dejando su trabajo diario para hacer esta obra. Amén. Son siembras que hacemos para Dios, para la iglesia, para el Señor. Y todo esto va a traer su recompensa. Amén, hermanos. Somos fieles en sembrar semillas que Dios nos da. El Señor será fiel en dar la cosecha de siembra. Si nos comemos la semilla, somos los administradores. Le estamos robando lo que es de Dios. Amén. Ahora, así como Dios da semilla, Dios también da pan y lo suple para que nosotros podamos
pagar nuestras cuentas, suple para que podamos pagar el alquiler, la luz, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy, Señor, está hablando de eso, de las diarias cotidianas que nosotros necesitamos. Amén. Los pagos que tenemos que afrontar mes a mes, pidámoselo, Señor, porque el que suministra se da también. Amén. El pan nuestro. El pan nuestro de restauración y vida, un montón de veces yo oro, Señor, digo, el pan nuestro, Señor, de cada mes, danoslo cada mes, para contar los gastos que tenemos. Amén. Que no le veamos nada a nadie, no seamos de mal testimonio. Amén, hermanos. Y el Señor, el proveedor, nos da para ambas cosas, para alimentarnos, pero también para sembrar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, termino con esto. A veces en momentos difíciles, en momentos de crisis, es cuando nosotros dejamos de sembrar, por temor, por miedo. A veces en momentos de crisis es cuando dejamos de dar, cuando dejamos de frenar. El diezmo, te hablo del diezmo, que el diezmo no es una siembra, hermanos. El diezmo es devolverle al Señor lo que es de Él. Amén. Pero las ofrendas, nuestras primicias, sí son siembras, son semillas que nosotros sembramos. Amén. En una buena tierra. A veces cuando damos comedor, cuando damos arroz, esos de fideo, todo eso son semillas. Tenemos que ver así. Por eso nosotros decimos, hablamos mucho de la siembra. A veces digo, sembrar tal cosa, o yo sembré tal cosa. Es que me fui al campo a tirar semillas. No, es que le di a alguien algo, no sé, una economía o tiempo, o algo que regalamos a alguien, y hablamos así, lo sembramos. Ahora fíjense, hermanos, saben que los buenos agricultores, ellos dicen que en el tiempo en que es más difícil sembrar, es en el tiempo donde una comunidad o una ciudad o en un país se le niega la semilla a los agricultores o se pone cara la semilla por circunstancias, por crisis. Hay muchos agricultores que prefieren ese año sembrar o esa temporada no sembrar, esperando que no sé, la dificultad pase o que el tiempo difícil se termine o que bajen los precios para poder comprar semilla y después sembrar. Pero los buenos agricultores, los que hacen la diferencia, son los que dicen, aunque hay crisis, hay que sembrar lo mismo. Aunque cueste más caro, hay que sembrar. Es más, si yo siembro en esos momentos de crisis, es cuando más ganancia voy a recoger. Porque seguro que muchos otros no van a sembrar. Y después la demanda va a ser la misma. Pero la oferta va a ser mucho mejor. Así que algunos lo hacen pensando en ese negocio. No va a haber tanto fruto en el año siguiente porque son muchos menos los que sembraron. Entonces los que sembraron son los que van a manejar los precios. Son los que van a tener fruto para poder venderlo y negociar. ¿Amén? Ahora el que no sembró hoy, en la temporada que viene, no tendrá nada para negociar. ¿Amén? Y cuando vengan los buenos tiempos, cuando vienen los buenos tiempos, el buen agricultor dice, vienen los buenos tiempos, todo el mundo siembra. Entonces el año sí habrá mucho fruto. O sea, los precios bajarán. Cuando hay mucho, los precios bajan, ¿verdad? Amén. Ahora cuando hay poco, también puede ser una buena ganancia. Y nosotros tenemos que ser sagaces, astutos también en este tiempo, hermanos. Aunque estemos en tiempos de crisis, yo no sé si lo decía acá o en después los otros días. Pero saben que en mi caso personal o en nuestro caso como familia, nosotros a veces no estamos en los meses así más apretados o en las semanas más apretadas. A veces yo le digo a mi esposa, ¿cuánto más tenemos que dar para Dios? Porque la tendencia, nuestra humanidad, nuestra a veces la inseguridad de cómo voy a hacer la semana que viene, va a hacer cerrar la mano. Y a veces parece que primero que cerramos la mano para Dios, es las cosas del Señor. No eran nuestras ofrendas, no eran nuestra dádiva para Dios. Al contrario, hermano, es cuando más tenemos que dar para el Señor. Amén. Seamos buenos administradores, seamos buenos agricultores. Y si sembramos generosamente, de la misma manera, la mano de Dios se va a abrir para nosotros y vamos a recoger generosamente también. ¿Cuántos dicen a esto? Amén, hermano. ¿Qué te parece si empezamos a administrar de una manera diferente? En todo sentido, hermano, en nuestro esfuerzo, en nuestra vida, en la organización de nuestra vida también ahí tiene mucho que ver el orden también. Y ahí Dios nos va a decir y nos va a levantar, nos va a ir dando cada vez más para que nosotros podamos administrar. Y si somos fieles, el Señor nos pondrá en mucho más. Y si somos fieles ahí, nos irá llevando de gloria en gloria. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Si puedes levantar tu mano ahí al cielo, levantamos nuestra mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que transformes poco a poco nuestra mentalidad, Señor. Que cambie nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que podamos entender, Señor, que nada nuestro, ni nuestra vida es nuestra. Tú nos das la vida, Señor, para que nosotros ministremos. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Casa que tenemos, donde vivimos, no es nuestra, le pertenece a Dios. Somos administradores de un tiempo en el que estamos, que es templo del Espíritu Santo, no es un templo nuestro, pertenece al Espíritu de Dios. Cómo lo alimentamos, lo descansamos, cómo dormimos, cómo trabajamos. Por eso aquel que tiene un deseo de codicio,
le hace daño a su propio cuerpo, también es un mal administrador. Señor, ayúdanos, Espíritu de Dios, a poder crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar tu palabra, oh Dios. Hermanos, yo veo en mi espíritu tanto que Dios quiere darnos. Veo en mi espíritu tanto que el Señor quiere soltar sobre nosotros. Tanto que el Señor quiere proveernos en el nombre de Jesús. Hay tantos acá que el Señor quiere levantar y quiere promoverlos a un nuevo nivel espiritual, a un nuevo nivel de administración, para poder bendecir a otros, para poder ser ayuda para otros. Hay tanto que Dios tiene con nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús. Ahora el Señor está haciendo auditoría. Ahora el Señor nos pide cuentas. ¿Qué hemos hecho con lo que hemos aprendido hasta el día de hoy? ¿Qué hemos hecho con la semilla que el Señor nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con el pan que el Señor nos da? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, transfórmanos nuestro corazón en sangre, Señor, para creerte a ti, para avanzar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hay una ciudad, hermano, que nos necesita, hay un barrio que necesita, hay un país que nos necesita, en el nombre de Jesús, que está siendo dirigido, que está siendo administrado por mayordomos y fieles. La mayordomía infiel está por los lados. El Señor pone sus ojos en su. Queremos ser fiel, Señor, en lo sencillo, en lo poquito que tú nos has dado, Señor, en cumplir un horario, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Queremos ser fieles, Señor, queremos fieles a ti, oh Dios. Cuando somos fieles en nuestro trabajo, estamos siendo fieles a Dios. Cuando somos fieles en la escuela, estamos siendo fieles a Dios, en el nombre de Jesús. Para los jóvenes que estamos acá, esa escuela, ese lugar no es tuyo. Tenés que cuidarlo. Tenés que cuidar. Si otro raya, vos no rayes el banco, que no es tuyo. ¿Qué haces con lo ajeno? Si otro rompe la pared, vos no rompas la pared. No prendas en la misma. En el nombre de Jesús. Porque hay milagros que ocurren, y el Señor está preparando lo que va a ser tuyo. El Señor va preparando tu corazón, y el Señor, que todo lo ve, prepara el futuro, prepara lo que va a ser tuyo, lo que el Señor te va a dar en el lugar de Dios te va a poner para administrar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay una generación que se va a levantar después de nosotros, que administrará mucho más lo que nosotros hemos podido. En el nombre de Jesús. Hay riqueza de parte de Dios. Hay riqueza de parte de Dios en el nombre de Jesús. Si Dios nos ha dado más riquezas, hermanos, quizás es porque no sabemos qué hacer ella. Ahora, Señor, nosotros nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, si hemos administrado mal nuestro tiempo, si hemos administrado mal nuestras fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, te pedimos perdón si hemos malgastado, Señor. Aleluya. Si hemos malgastado lo que nos da, Señor. Si no te hemos dado lo que es tuyo, Señor. Si no hemos sido fieles en nuestras ofendas, en nuestro diezmo, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Si nos hemos metido en deuda, Señor, que no nos convenían, a la que tú no nos guiaste, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Perdónanos, líbranos, Señor, y ayúdanos a salir adelante, oh Dios. En el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia, bendigo a esta casa, bendigo a mis hermanas acá, mis hermanos, a los jovencitos que están, que si agarran estos principios, Señor, se evitarán tantos problemas. En el nombre de Jesús de Nazaret, queremos ser fieles, Señor. Queremos ser, miramos el ejemplo del apóstol Pablo, miramos a un Pedro, miramos a un José, Señor, siervos tuyos con errores, con dificultades, pero que supieron ser buenos administradores, Señor. ¿Y cuánto les dio el Señor? ¿Cuánto les dio el Señor? Aleluya, aleluya. Viene el día tuyo, el Señor tiene el tuyo. Hay ministerio, el Señor tiene mucho para vos. Hay negocios acá, hay empresas acá. En el nombre de Jesús hay propósitos. El Señor te meterá y un día vos serás cabeza, un día estarás al frente. Pero si no sabes ser fiel como segundo, si no sabes ser fiel como empleado, nunca el Señor pondrá en lo más alto. En el nombre de Jesús queremos ser buenos siervos y fieles. Buen siervo, fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así dice el Señor esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como iglesia, Señor, queremos crecer, Dios mío, como iglesia. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Endereza lo que está torcido, transforma lo que tengas que cambiar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Cada vez queremos sembrar más, Señor. Cada vez queremos dar más, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Si es para otro, no importa, Señor. No importa, Dios mío, queremos sembrar. Si es en San Diego, queremos sembrar. Si es en Salsipuede, queremos sembrar. Si es en Arguello, queremos sembrar, Señor. En el nombre de Jesús. Si es para otras familias, si es para otras iglesias, queremos dar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Danos un corazón generoso. Danos un corazón dadivoso, Señor. Que no se cierre nuestra mano para sembrar nunca. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, restauración y vida. Es una casa generosa para Dios. Una casa generosa para el Señor. De gente sencilla, humilde, pero que sabe abrir el corazón y sabe abrir mano a dar al necesitado. En el nombre del Señor Jesucristo, en nuestro ADN, esa es nuestra esencia, hermanos queridos. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendigo a la iglesia, Señor. Bendigo a la iglesia y ayudarnos, Espíritu Santo, a vivir esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Oh, gracias, gracias, gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Domingo estamos acá, hermanos, 10 de la mañana en punto. Igual que el domingo pasado vivimos una fiesta. Les cuento que en Sal Si Puede también fue una reunión tremenda la que tuvimos el domingo a la tarde, hermosa. Así que los animo, hermanos.